Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Esta es la presentación introductoria del módulo 2 del curso de Geología Andina, segundo semestre 2020. Y en ella pretendo revisar entonces algunos conceptos generales y delimitar los objetivos, sobre todo del trabajo que van a tener que desarrollar durante las próximas semanas. Es posible que en esta grabación escuchen algunos ruidos molestos desde afuera, es porque hay algunos maestros trabajando acá en la casa, no pude evitar eh, tener que grabar, digamos, durante el trabajo de ellos, así que desde ya les pido disculpas si es que escuchan algunos ruidos. Bueno, avancemos entonces. El contenido del módulo 2, como lo pueden ver acá, estará dividido, digamos, en lo que voy a mostrar en esta presentación y en las próximas presentaciones de manera más general. Pero en esta presentación les voy a mostrar la planificación que hemos realizado del módulo junto con los alumnos ayudantes. Los introduciré un poco en las provincias corticales de Sudamérica para poder reconocer en realidad los distintos bloques, grandes megabloques, digamos, que constituyen el continente sudamericano y particularmente el margen andino. También los ciclos tectónicos en los cuales se formó esa corteza continental y cómo la misma está, en el caso del margen andino, está asociado al el concepto este de terrenos que ya hemos venido conversando desde el módulo 1. Y cómo dentro de estos terrenos, cada terreno en realidad está constituido a su vez por unidades geológicas preandinas. Todo esto de manera muy, muy general, simplemente con el fin de lograr enmarcar un objetivo del módulo o los objetivos del módulo, de manera que desde ya entonces tengan claridad respecto de los mismos y puedan comenzar a trabajar entonces en el trabajo práctico que van a tener que desarrollar, ¿ya? Y en las prestaciones posteriores, en realidad son solamente dos videos más, hablaré y trataré de entregar antecedentes que les puedan servir para el trabajo que ustedes tienen que realizar respecto a los ciclos y el amalgamiento de terrenos previos al carbonífero, todos los ciclos tectónicos precarboníferos, digamos, primero, ¿no es cierto? Y el amalgamiento asociado a estos ciclos de los distintos terrenos y después, una vez que ya está configurado el margen andino, más o menos en el carbonífero, acerca del ciclo gondwánico, que es del carbonífero al triásico. Eso en respecto entonces al contenido que va a tener el módulo y la planificación que hemos desarrollado en términos bien generales, se las puedo describir con esta figura, ¿no es cierto? Con este calendario. Tenemos el mes de octubre y noviembre. Hoy día es martes 20 y voy a abrir el módulo una vez que termine de grabar este video, el video T1, es teórico 1, ¿no es cierto? Voy a abrir el módulo en Canvas y va a quedar disponible, pero va a quedar disponible solo con este video y el cuestionario asociado y dos papers que les voy a dejar para que puedan estudiar durante la semana, que les van a ser útiles como para poder comenzar a trabajar en el estudio, en el trabajo que van a tener que desarrollar. El día viernes vamos a tener una sesión sincrónica, ya, donde vamos a revisar la evaluación de T1, esta evaluación, digamos, asociada al cuestionario, y también ese mismo día, antes de la sesión sincrónica a las 12, vamos a subir también el práctico, todo el material, digamos, asociado a la parte práctica que van a tener que desarrollar y la vamos a también discutir durante ese día viernes para que quede bien claro qué es lo que tienen que hacer en las semanas siguientes, ¿ya? Van a tener desde ese día viernes entonces, a partir de cuando ya dispongan del material práctico, estos son por un lado una evolución un poco de la cartografía digital que ya les pasamos, principalmente, digamos, trabajada para que puedan desarrollar de buena forma el trabajo durante este módulo y también particularmente las carpetas con los papers que van a disponer. Bueno, eso va a quedar disponible el viernes y van a tener 2 semanas hasta el viernes 6 de noviembre para desarrollar el trabajo y entregar los videos por grupos, que es algo que ya hicieron en el módulo anterior y ahora se va a repetir. También el trabajo que van a tener que hacer es esencialmente generar estos videos por cada grupo.
Y entonces, una vez que cerremos ese día viernes esta sesión, van a poder comenzar a trabajar. El martes 27 de octubre voy a publicar el segundo video. El día viernes también va a haber una sesión sincrónica relacionada con la evaluación de ese cuestionario, o sea, con la revisión del cuestionario en realidad, y consultas relacionadas también con el trabajo práctico que van a estar desarrollando. El 3 de noviembre subo el tercer y último video de los míos relacionados con el módulo 2 y la sesión sincrónica la vamos a tener el día jueves, en ese caso, el jueves a las 11, para ver la evaluación de este cuestionario y eventuales dudas que todavía puedan tener respecto a la preparación de los videos que tendrían que entregar entonces el día viernes siguiente, ¿ya? Esta vez no vamos a correr la fecha de entrega. El trabajo que hemos diseñado con los ayudantes pensamos que se puede desarrollar perfectamente en 2 semanas y que debían poder entregar entonces sin problemas mayores sus videos el día viernes, perdón, 6 de noviembre. Una vez entregados los videos, todos van a tener la posibilidad de verlos, de estudiar los videos de sus compañeros y debiéramos tener entonces una sesión sincrónica ahora el día martes. Ya no les voy a entregar videos ahí, sino que es una sesión para revisar la evaluación de los videos, la coevaluación tanto del grupo docente como de ustedes, ¿no es cierto?, de los videos entregados. Van a tener que haberlos visto y evaluado entonces ya el día martes 10 y en esa misma sesión sincrónica estaré disponible entonces para contestar todas las dudas que puedan tener en preparación del certamen, que va a ser la última actividad del módulo el día viernes 13. Viernes 13, entre las 12 y las 3 de la tarde, vamos a tener el certamen. Recuerden que ese certamen entonces incluye contenido del módulo 1 y del módulo 2 y ese día entonces lo vamos a realizar, ¿ya? El módulo entonces es relativamente corto también, son 4 semanas. La verdad es que semanas de trabajo en el módulo son solamente 2, las semanas que ustedes van a tener que trabajar, la semana del 26 al 30 de octubre y la semana del 2 al 6 de noviembre para poder entregar sus videos, ¿ya? Y por lo tanto un módulo bastante corto también, lo hemos acotado bastante respecto de lo que se ha hecho en años anteriores. Todo esto entonces respecto a esta planificación lo vamos a también poder conversar el día viernes y parte de lo mismo también voy a dejarlo disponible al abrir el módulo ahora durante la tarde. El módulo lo van a ver publicado, ¿no es cierto?, durante la tarde del día de hoy. Continuamos entonces, ya comenzando entonces a revisar la materia propiamente tal. Lo primero que quiero mostrarles esto es un mapa de un paper que viene de Cordani y otros del año 2009, que nos muestra lo que ellos llaman las provincias corticales de Sudamérica y que nos permite empezar a adentrarnos entonces en este concepto de los cratones arcaicos paleoproterozoicos, digamos, muy antiguos, y otras provincias corticales en Sudamérica, lo que nos permite a su vez, ¿no es cierto?, comenzar a comprender la historia antigua, la historia que hay por detrás de la formación de este continente y cómo ella se conecta con la historia que más nos interesa a nosotros, que es la que está registrada, la historia geológica registrada en el margen andino, que es lo que estamos estudiando. Este es un mapa o un paper muy citado, un mapa que se utiliza bastante, ¿no es cierto?, que es muy muy simple y que nos muestra en realidad apenas 4 grandes divisiones de unidades, ¿no es cierto?, 5 en realidad dentro del continente completo. Y vemos por un lado, ¿no es cierto?, que tenemos estas áreas cratónicas, como le llaman ellos, que también voy a poner aquí las edades, ¿no es cierto? Áreas cratónicas en general tienen rocas de edades mayores a 1.000 millones de años. Los 1.000 millones es una fecha que se repite bastante, la vamos a ver mucho durante el desarrollo del módulo 2, ¿no es cierto? Y los cratones en general, que están todos acá, tienen entonces edad mayor a 1.000 millones de años. Luego hay un grupo de rocas en el interior del continente, ¿no es cierto?, en Brasil y Argentina y Uruguay principalmente, que son estas rocas verdes, que son rocas entre 850 y 550 millones de años, rocas relacionadas, ¿no es cierto?, son de edad entonces proterozoico superior,
muchas de ellas son de edad Ediacaran, de hecho, que es el último piso del Proterozoico, o parte del Cámbrico, pero la parte más baja, ¿no es cierto? Y acá están nombradas como provincias tectónicas, tienen distintos nombres, algunos también le llaman cinturones móviles, y esencialmente son rocas formadas durante etapas, ¿no es cierto?, de rifting entre masas continentales y posteriormente cierre de esos rifts o de pseudoocéanos, ¿no es cierto?, que son cerrados producto de la colisión entre distintas masas cratónicas previas, ¿no es cierto? Si vemos acá el cratón de San Francisco, el cratón de la Amazonia, están separados por estas zonas, ¿no es cierto?, de rocas neoproterozoicas o proterozoico superior, ¿no es cierto?, que se habrían formado entonces durante la colisión de estas dos masas. Entonces, eso ya nos habla sobre dos eventos tectónicos y geodinámicos muy importantes. Uno es la creación de los cratones y otra es el cierre de los océanos que separaban estos cratones, ¿no es cierto?, para conformar el continente sudamericano. Y ese cierre se produciría entonces en el Proterozoico superior. Muy importante y lo vamos a ver con más detalle ahora. Y la otra gran unidad, ¿no es cierto?, por así llamarla, que se ve en este mapa, es esta cadena andina o este cinturón andino, y que aquí dice con afloramientos precámbricos, que serían los que están en negro, que es lo que a nosotros nos debería interesar en este módulo 2, ¿no es cierto? En el módulo 2 lo que estamos haciendo o vamos a hacer es esencialmente revisar esta historia antigua que está contenida como ventanas tectónicas, ¿no es cierto?, en algunas morfoestructuras que, producto del tectonismo andino, han permitido alzar estos bloques de basamento muy antiguo y nos permite entonces tener acceso a esta historia paleozoica o proterozoica que se exhibe en los Andes. Ahora, ojo, porque mucho de lo que está aquí en realidad no es precámbrico, ¿ya?, sino que en realidad habría que haberle puesto preandino, es decir, mayor a 200 millones de años. Claro, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que si uno quisiera hacer un mapa con todas las rocas mayores, de edad mayor a 200 millones de años, en realidad aparecen bastantes otras más. Pero claro, acá hay cosas que no son precámbricas, digamos. Hay algunos bloques como acá en el sur, o algunos de estos en esta zona, o algunos por acá, que en realidad no son precámbricos, sino son más bien paleozoicos. Lo importante en todo caso es entender de que dentro del cinturón andino que se ha desarrollado principalmente durante el ciclo andino, los últimos 200 millones de años, existen estas zonas, ¿no es cierto?, estos sectores donde se expone tectónicamente el basamento preandino. Y es lo que a nosotros nos va a interesar principalmente estudiar, ¿ya? Algunos nombres importantes que creo que, aprovechando este mapa, ¿no es cierto?, deberían conocer ustedes, es el nombre de los cratones, ¿no? Si bien uno ve, por ejemplo, en el cratón de la Amazonia, uno ve una gran masa cratónica realmente que puede seguir el contorno, ¿no es cierto? Y claro, está cruzado por el río Amazonas entre medio, pero vamos a ver en la próxima diapositiva que en realidad la estructura geológica es continua en la parte norte y sur. Y esto es entonces lo que llamamos el cratón de la Amazonia. Pero hacia el sur hay un montón de bloques cratónicos que están desconexos entre sí. Y algunos de ellos han sido agrupados, como por ejemplo el caso del cratón del Río de la Plata, ya que el Río de la Plata propiamente tal, ¿no es cierto?, es el río que viene desembocando acá y es ahí donde aflora esto, pero hay algunos afloramientos también en Uruguay, más al norte, y en Argentina hacia el sur. Y en conjunto, ¿no es cierto?, se ha asociado a la ocurrencia de una masa cratónica que es el cratón del Río de la Plata. También hay algunos sondajes profundos, ¿no es cierto?, en la área de las Pampas en Argentina, y eso permite también llevar el límite del cratón del Río de la Plata bastante más al oeste, como vamos a ver tanto en las próximas diapositivas como en las próximas clases. Y el otro gran cratón también que es importante es el cratón de San Francisco, que es mucho menos extenso arealmente que el de la Amazonia, pero muy importante desde el punto de vista de la evolución geológica. Es el cratón que colisiona con la Amazonia durante el Neoproterozoico para formar estos cinturones móviles que están acá. Y hay una serie de otros cuerpos cratónicos, de hecho acá no aparecen todos, que están aquí distribuidos entre Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina. Algunos de estos, por ejemplo, este es de Luis Alves, que está en Brasil, y hay algunos en Paraguay y en Uruguay, ¿no es cierto? Algunos de ellos han sido agrupados dentro de grupos de masas cratónicas
pero es bastante discutido todavía a qué pertenecen, digamos, o sea, qué rol juegan dentro de la historia geológica antigua, ¿no es cierto?, del continente y el porqué de su de que sean bloques disconexos entre sí, etcétera. Así que ojo porque nos vamos a encontrar en la literatura que toda esta zona destacada hay hartos cratones que seguramente juegan un rol también dentro de la evolución posterior, ¿ya? Otro trabajo que vamos a revisar bastante, vamos a ocupar mucho, es muy útil, digamos, este trabajo es el de Balbur y otros, también del año 2009, y nos exponen un mapa que es bastante más detallado que el que veíamos anteriormente, bien colorido, digamos, y que permite tener una aproximación, si bien general, esta es con mucho más detalle acerca de la constitución geológica de tanto, digamos, del interior del continente sudamericano como del margen andino, como lo vemos acá. Ya, y ven acá una leyenda que yo la amplié de manera de que podamos verlo con más detalle. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí por lo menos ya a mis 51, casi 52 años, me cuesta ver estos numeritos y estas letras tan chicas, lo agrandé entonces y creo que es útil poderlo ver así. Ya, entonces es una leyenda geológica, pero con grandes grupos de edades y de rocas, ¿no es cierto?, que nos permite hacer una relación entre la geología al interior del continente y la geología que podemos empezar a reconocer ya también en el margen andino, con bastante más detalle. Y aparecen, bueno, algunos nombres, de nuevo, el cratón de la Amazonia, entonces lo vemos acá como una gran unidad, como les decía, separados por el río Amazonas, por la cuenca del río Amazonas, que está inundando, digamos, el cratón, pero podemos ver que estas provincias geológicas en el norte se repiten también en el sur, ¿ya? Está el cratón de San Francisco, el cratón del río de la Plata, vean entonces aquí cómo está delimitado con un límite mucho más hacia el oeste, ¿no es cierto? Y abarcando algunos afloramientos discretos entre sí, pero unificándolos en lo que sería cratón del río de la Plata. También está el cratón del río Apa, que este es uno de los bloques que yo les decía aparece también muchas veces de forma desconexa. Está el cratón del Paraná, que en este caso no está, digamos, aflorando, pero hay algunos afloramientos muy pequeños que permiten también reconocerlo. Y habrían otros bloques más, como el bloque de Paraguay, etcétera, digamos, en toda esta zona. Y hacia el margen andino vemos algunos nombres que van a empezar a ser importantes también y que es útil que desde ya los empecemos a reconocer y a identificar, ¿no? Si vamos de norte a sur, dentro de nuestra área de estudio, vemos aquí este AM, que no es otra cosa sino que el macizo de Arequipa, Arequipa Massif, que está aflorando en las costas del sur de Perú. Vemos estos dos bloques en azul, digamos, azul y celeste, que claramente contrastan con el resto de los colores que ocuparon estos autores para reconocer los otros agrupaciones de rocas en el continente, ¿no es cierto? Esto tiene una razón de ser, pero no voy a entrar en ese detalle ahora. Y estos bloques serían el de Cuyania y el de Chilenia, de los cuales voy a hablar más adelante también. Y existe este otro bloque al sur, que es Patagonia, ¿no es cierto? También muy importante dentro de la historia geológica preandina. Pero lo que me interesa ahora en realidad es más bien revisar la estructura más general de Sudamérica, ¿no es cierto? Y las edades de formación de roca de estos distintos cinturones que están acá. Perdón, antes de eso entonces vamos a ver acá, hay una primera provincia que es la provincia central amazónica, que es en realidad el núcleo del cratón de la Amazonia y que está acá, ¿no es cierto?, en estos tres grandes afloramientos desconexos. Todo esto se habría formado hace más de 2.3 gigaños, o sea, 2.300 millones de años. Y quiero desde ya hacer notar, ¿no es cierto?, que además de esta provincia amazónica central, esa es la edad que tiene el cratón del San Francisco, estos otros bloques cratónicos, particularmente el del Río de la Plata, y muy importante e interesantemente también es la edad de grupos importantes, digamos, grandes afloramientos de rocas de basamento ígneo metamórfico en el macizo de Arequipa, ¿ya? Como pueden ver acá. Ahí están estos dos bloques, ¿no es cierto?, que tienen este mismo color café, indicando que se habrían formado ahí en torno a los 2.000 millones de años atrás. Serían, de hecho, las rocas más antiguas que están expuestas en el margen andino.
Luego viene otra provincia, la provincia de Marconi Incantiunas, un poco más joven, digamos, algunos cientos de millones de años más joven que la anterior, ubicada en esta parte más hacia el noroeste del cratón de la Amazonia. El cinturón móvil de Ventuari Tapajos, ¿no es cierto? También cinturón transamazónico, que sería este de esta acá, de edad un poco más joven, ¿no es cierto? Todo formado en torno a los 2000 millones de años, en torno, digamos, a la provincia central amazónica. Y más hacia el oeste, entonces, algo más metido dentro del área que a nosotros nos interesa, el cinturón móvil de Río Negro Juerena, de ya 1.8 a 1.55 gigaños, y algo más joven entonces aún, el cinturón de Rodonia San Ignacio, de 1.55 a 1.2 gigaños, ya acercándonos al límite de los 1000 millones de años, que en realidad es muy importante, digamos, y lo vemos acá, pues está asociado a este cinturón móvil Sunzas, con afloramientos de rocas de esa edad, que lo están marcados más en rojo, pero que se entiende, digamos, sería un cinturón móvil, y no he dicho, no he detallado mucho, no he descrito qué significa un cinturón móvil, pero un cinturón móvil no es otra cosa sino que una zona de subducción y posterior colisión, ¿ya? Eh, Eventualmente con una zona colisional, pero podría ser más bien una zona de subducción con creación de arcos magmáticos, ¿no es cierto?, que después colisionan con el continente, etcétera. Y entonces se extiende, digamos, este cinturón de rocas del en torno a 1000 millones de años, conocida entonces como el cinturón móvil de Sunzas, en toda esta área. Y vemos también que en el cratón perdón, en el macizo de Arequipa también aflorarían rocas, digamos, de esta edad, de en torno a los 1000 millones de años, súper importantemente, ¿no es cierto?, en el macizo de Arequipa. Eh, bueno, otras rocas de esa edad también se ven hacia el norte en Colombia, principalmente como formando el núcleo de lo que sería la cordillera andina en Colombia. Y luego, aquí, perdón, luego puse algunas edades, digamos, porque aquí no están puestas las edades, pero yo sí las mencioné acá. Por ejemplo, de nuevo estos cinturones móviles del Proterozoico o del Neoproterozoico superior, que ya los habíamos visto en el mapa anterior. Acá están puestos en amarillo, ¿no? De la misma posición que en el otro mapa, es decir, en lo que sería la sutura entre el cratón de San Francisco, el cratón de la Amazonia y hacia el oeste, ¿no es cierto? Si seguimos, están siguiendo lo que es llamado el lineamiento transbrasiliano, que es un gran lineamiento tectónico, inclusive con sismicidad activa actual, y si lo continuamos hacia acá, vemos que en el área andina también aparecen entonces rocas de esta edad, ¿ya? Son rocas entonces principalmente neoproterozoicas, serían rocas neoproterozoicas que estarían aflorando tanto en lo que hoy día son las sierras pampeanas, como también en el macizo norpatagónico. Pero vamos a ver después en realidad hasta qué punto de verdad estas rocas son esa edad y qué relación podrían tener estas con los cinturones móviles formados durante la colisión de las grandes masas cratónicas hacia el interior del continente. Edad entre 850 y 550 millones de años. Y luego tenemos dos arcos magmáticos, ¿ya?, que están marcados en realidad acá con símbolos solamente, círculos o triángulos, y son estos arcos magmáticos como el eje de lo que sería un arco magmático esencialmente de edad ordovícica, o 480, 440 millones de años, lo que llamamos el arco famatiniano, ¿ya? Esencialmente porque está muy relacionado con el bloque de Famatina, o el terreno de Famatina para algunos, para otros un bloque. Bueno, después vamos a entrar en el detalle, digamos, de qué es realmente Famatina como bloque o como terreno, pero, y está más bien acá, pero hacia el norte, hacia el sur y hacia el norte, digamos, de este bloque de Famatina, uno puede reconocer también la extensión de un arco magmático de edad ordovícica, súper importante, y luego otro arco magmático posterior a este ya de edad carbonífera, del Paleozoico superior, ¿no es cierto?, entre 330 a 280 millones de años, que viene por acá. Si ven, hay un punto donde se cruzan estos arcos, que es más o menos aquí, lo que sería el segmento altiplano, y más bien la precordillera en altiplano, pero hacia el sur divergen completamente, digamos, y es muy interesante notar cómo, para estos autores, Cuyania está justamente como terreno, está entre el arco ordovícico y el arco carbonífero, ¿ya?
lo que ya pone de por sí, digamos, o sea, marca la relevancia que podría tener este terreno Cuyania para comprender la evolución paleozoica de todo este sector. Y el arco carbonífero superior estaría entonces sobre justamente el terreno de Chilenia, que habría colisionado posteriormente, ¿ya? Desde ya entonces esto nos marca puntos súper importantes y relevantes a tener en cuenta para después poder estudiar y comprender en realidad la configuración geológica del Paleozoico en toda esta zona. ¿M? Y después, posterior a esto, tenemos el cinturón orogénico andino, que se desarrolla entre el Jurásico y el Reciente, es decir, lo que hemos llamado como el ciclo andino menor a 200 millones de años, ¿ya? Y estos 200 millones de años, entonces, para nosotros, en este curso, particularmente en esta versión que hago yo de la geología andina, es un límite temporal súper importante, nos divide entonces lo que es el ciclo orogénico andino de todos los ciclos orogénicos y tectónicos anteriores, y que llamamos, por lo tanto, preandinos. Y ahora me voy a adentrar entonces un poco más justamente en esta división temporal, ya no espacial, sino temporal, eh, que nos permite, digamos, ir comprendiendo en realidad la evolución que ha seguido el margen andino desde tiempos, digamos, desde el Proterozoico. ¿M? Entonces, decía yo, estos 200 millones de años separan lo que es el ciclo andino del preandino, y a nosotros obviamente lo que nos interesa ahora principalmente es estudiar el ciclo preandino, ¿ya? Y estos podemos llamarlos como superciclos tectónicos, es decir, el andino y el preandino, porque cada uno de ellos a su vez también incluye ciclos o subciclos de menor extensión areal, temporal, también areal, y menor relevancia eventualmente dentro de la configuración del margen andino. ¿Ya? Estos son los dos grandes superciclos que pueden ser reconocidos dentro de la evolución de este territorio. ¿M? Y vamos a ver entonces, primero que nada, digamos, decir, bueno, ¿qué son los ciclos tectónicos? Yo creo que es importante hacer una definición antes que nada, antes de proseguir, ¿no es cierto?, sobre el concepto de ciclo tectónico. Y aquí hay una definición bien general que puedo enarbolar, digamos, esencialmente a partir de mi conocimiento. Esto no tiene una cita, esto lo escribo yo, digamos, para tratar de escribírselo a ustedes. Para mí, los ciclos tectónicos son episodios geológicos caracterizados por una evolución tectonoestratigráfica distintiva que puede ser reconocida en una amplia región del margen continental, ¿ya? Esto, de hecho, está asociado a un margen continental activo como el andino, si bien en otras áreas con otros settings tectónicos también existen los ciclos tectónicos, pero para nosotros en un margen continental activo, ¿no es cierto?, cuando reconocemos ciclo tectónico, esto ocurre en una amplia región de todo el margen. Se puede reconocer a partir de la ocurrencia de rocas y de estructuras, ¿no es cierto?, que nos marcan entonces un evento, un episodio geológico particular que queda entonces registrado en la columna tectonoestratigráfica, en la evolución tectonoestratigráfica de esa zona. ¿M? Y una cosa muy importante es que los ciclos tectónicos a su vez están separados por fases tectónicas. Y las fases tectónicas son eventos discretos de deformación observables como quiebres dentro de la columna estratigráfica, ¿ya? Para poder visualizar mejor esto, podemos mirar esta imagen que está acá, que la tomé de internet. Si uno pone discordancia angular, digamos, en internet, o fase tectónica en internet también, lo primero que aparece, lo que más aparece como imagen, es este maravilloso afloramiento que es una playa, Telgeiro, en Portugal, y que, bueno, cualquiera de ustedes, me imagino, es capaz de reconocer qué es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Son una secuencia de rocas estratificadas que no sabemos qué son, pero al mirarlas, ¿no es cierto?, a mí me recuerdan, por lo menos al verlas por acá, estas secuencias turbidíticas que también podemos encontrar en Chile, particularmente en la costa, ¿no es cierto?, asociado a lo que sería el complejo metamórfico del Paleozoico superior en la costa. El protolito de las rocas en Chile, digamos, de esas son turbiditas que tienen esta intercalación entre areniscas y lutitas, ¿no es cierto?, muy bien laminadas, y que en este caso particular están muy, o sea, están plegadas, digamos, con pliegues súper cerrados, muy apretados, y por encima de esta secuencia plegada, ¿no es cierto?, tenemos una discordancia
que lo que hace es mostrarnos entonces un quiebre importante temporal, ¿no es cierto?, dentro de la evolución geológica de esta zona. Y por encima de eso tenemos otras rocas completamente distintas, me da la impresión de sonar ariscas rojas, estratificadas, ¿no es cierto?, bastante más gruesas que las anteriores y eventualmente parecieran estar depositadas horizontalmente. Por lo tanto, bueno, acá hay una historia geológica compleja que uno podría explicar, compleja entre comillas, digamos, en realidad lo que vemos acá finalmente son dos ciclos, ¿no? Un primer ciclo de formación de rocas abajo que si uno las analizamos nos vamos a dar cuenta, hay todo un contenido, ¿no es cierto?, probablemente fosilífero también en estas rocas, que nos va a poder permitir describir cuál es el ambiente geológico en el cual se formaron, y ese ciclo es distinto claramente a este segundo ciclo que está acá arriba. Y la fase tectónica, que le puse como fase F en realidad, las fases tectónicas en un afloramiento como este, en una columna estratigráfica, en realidad es lo que no aparece, lo que no está, ¿cierto? Porque es el límite, en realidad, entre, o más bien es la base del ciclo 2. Está a la base del ciclo 2 lo que tenemos es esta discordancia, que lo que nos indica es la ausencia de depositación durante un tiempo importante, ¿no es cierto? La edad más joven de estas rocas, que tal vez la podemos ver en la parte más alta de los anticlinales, ¿no es cierto? Va a ser siempre esa edad más joven, va a ser inferior a la edad más vieja de las rocas del segundo ciclo, y el límite entonces, o el tiempo que ocurrió entre la depositación de la última capa del ciclo 1 y la primera capa del ciclo 2 es, dentro de ese tiempo debe haber ocurrido esta fase tectónica que lo que hizo fue deformar estas capas del ciclo 1, exponerlas en superficie, erosionarlas, y después de esa erosión se pudo depositar el ciclo 2, ¿ya? Entonces, en este afloramiento que expone una geología muy bonita, pero muy simple, ¿no es cierto?, podemos ver la complejidad que existe en términos de poder describir los ciclos tectónicos y su relación con las fases, ¿ya? Pero espero que lo entiendan bien, que comprendan, y que comprendan también entonces que justamente si esto fuera el ciclo preandino y este el ciclo andino, hay una gran fase diastrófica, digamos, tectónica que los separa y que habría ocurrido, digamos, cercano a los 200 millones de años atrás. Y bueno, vamos entonces a poner esto en un contexto un poco más formal, digamos, más teórico también, utilizando la escala del tiempo geológico que está acá a la izquierda, ¿no es cierto? Si ven, está desde el precámbrico, el proterozoico, el arcaico, después el paleozoico completo, y luego, perdón, el fanerozoico con el paleozoico, desde el cámbrico hasta el pérmico, el triásico y el jurásico. Ya me falta para arriba, digamos, todo lo que sería el Cretácico y el Cenozoico. Pero como nos interesa en realidad la historia más vieja que 200 millones de años, nos quedamos hasta acá, ¿ya? Estos 200 millones de años, como decía entonces, nos marca una fase tectónica fundamental, súper importante, que separa toda la historia preandina de la historia andina. Y si en lo que vamos a hacer, digamos, lo que ustedes van a hacer y lo que yo también pretendo hacer en las dos clases que voy a tener después, es tratar de dilucidar cuál es la estructura del tiempo geológico marcada en las rocas, en los eventos geológicos que están preservados en el margen andino. Y nos vamos a dar cuenta entonces que es factible subdividir o encontrar divisiones que son en realidad del mismo orden de importancia tal vez que esta de 200 millones de años desde el punto de vista geológico, y podemos encontrarlas a los 400 millones de años, los 500, 800 y 1200 millones de años. Estos son siempre números muy relativos, y generalmente estos límites temporales, ¿no es cierto?, vienen con un error, con una incertidumbre que es del orden del 10%. O sea, cuando yo digo 1200 millones de años, en realidad estoy diciendo 1200 más menos 100 millones de años. O sea, podría ser 1100 o 1000 millones de años hasta 1400. Igual esta de 500 es entre 550 y 450, etcétera. ¿Ya? 200 de hecho también es 220 a 180 millones de años podría estar este límite, ¿no? Hay una cierta incertidumbre en la edad que tienen estas fases tectónicas, que son las que cierran estos ciclos que están en las transiciones entre un ciclo y otro, ¿ya? Y claro, esto
por primera vez lo ven ustedes, ¿no es cierto? Notan esta división temporal y se preguntarán, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Es exactamente lo que vamos a estudiar durante el resto del módulo 2, ¿no es cierto? ¿A qué están asociadas estas divisiones y qué es lo que están enmarcando estas divisiones temporales también en términos de los ciclos tectónicos? Y los ciclos entonces propiamente tal, durante el preandino tienen ciertos nombres, como los que vemos acá, ¿ya? Y estos tienen que también, por cierto, aprendérselos y saber cuáles son sus límites temporales, ¿ya? Está el ciclo Grenviliano-Sunsas, vamos a ver de dónde vienen estos nombres también, entre 1200 y 800 millones de años, el ciclo asociado a este gran evento, ¿no es cierto?, de formación de corteza de 1000 millones de años atrás, que ya les decía yo, está expuesto en el cinturón Sunsas en Brasil y también en parte en el macizo Arequipa. El ciclo brasiliano-pampeano de los 800 a los 500, que si ven en realidad es la parte alta del neoproterozoico y la parte baja del cámbrico, ¿ya? Son estos cinturones en definitiva del proterozoico superior que veíamos en los mapas anteriores se habrían formado durante este ciclo brasiliano-pampeano. Luego viene el ciclo famatiniano, entre los 500 y los 400 millones de años, asociado entonces a la creación de este arco magmático que veíamos ya también expuesto en el mapa de Walburg. Y posteriormente el ciclo gondwánico entre 200 y 400 millones de años atrás, un ciclo muy importante. Vamos a ver que gran parte de las rocas preandinas, sobre todo en Chile, fueron formadas principalmente durante el ciclo gondwánico. Es interesante notar acá con la escala del tiempo geológico, ¿no es cierto?, cómo el mismo rango de tiempo, pensemos en 200 millones de años, 100 millones de años, cómo se va achicando, ¿no es cierto?, se va haciendo en términos de la expresión en la misma escala del tiempo geológico, ¿no es cierto?, tiene una expresión mucho más pequeña, ¿no? Estos 400 millones de años aquí entre los 800 y los 1200 tienen apenas, digamos, este espacio dentro de la escala del tiempo geológico, pero esos mismos 400 millones de años, ¿no es cierto?, uno los puede ver entre aquí, entre este límite, hasta el final hasta el reciente. Obviamente es mucho mayor el detalle, finalmente, que hay en los últimos 400 millones de años, esencialmente porque se preservan mucho más las rocas, tenemos mucho más geología preservada que los 400 millones de años que duró esencialmente el ciclo Grenviliano-Sunsas, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con que la cantidad de rocas que están expuestas a ese ciclo son mucho más pequeñas, no solamente en Sudamérica, digamos en todo el mundo, ¿ya? Y para qué hablar de las rocas del Proterozoico más bajo o inclusive de las del Arcaico, de las cuales tenemos muy poca evidencia, digamos, de las rocas formadas en esa época. Algunos se podrá preguntar también, bueno, ¿qué pasa antes de 1200 millones de años? Ya vimos, de hecho, que las provincias corticales, ¿no es cierto?, sobre todo en la Amazonia y de los otros cratones en el resto del continente se formaron en realidad hace 2000 millones de años, 2300 millones de años, como también lo hicieron parte del macizo de Arequipa. ¿Por qué no están acá? Bueno, porque es muy difícil realmente establecerlos como un ciclo tectónico estudiable para nosotros, desde la perspectiva andina, ¿no? Porque hay solamente un par de afloramientos en Perú y no se notan, digamos, la presencia de grupos de rocas realmente de afloramientos de esa edad. Prefiero yo comenzar a contar la historia en realidad a partir del ciclo Grenviliano-Sunsas que tratar de hacerlo anteriormente. Pero entiendan de que existen rocas claramente formadas con anterioridad a los 1200 millones de años, y son de hecho muy importantes también para entender esta historia previa y la relación que hay entre el protomargen andino en el proterozoico, ¿no es cierto?, y el resto del continente. Y bueno, dado que, por ejemplo, estos 200 millones de años del ciclo gondwánico están más cerca de nosotros en el tiempo que los 200 millones de años, 300 millones que podría haber acá a finales del Cámbrico, ¿no es cierto?, para el ciclo gondwánico también es factible generar una división temporal ya de segundo orden, si se quiere, ¿no es cierto?, con fases tectónicas que las vamos a reconocer y entender también a los 330 y 260 millones de años, que enmarcan en realidad el ciclo gondwánico propiamente tal, digamos, la parte central dentro de este rango de tiempo, y existiría una fase que yo llamo en realidad, pero no está en ninguna paper ni libro todavía, tal vez algún día cuando
ya esté por jubilarme, tal vez podría escribir un libro sobre la evolución andina, ¿no es cierto? Y eventualmente ahí poder nombrar esto como una fase pregongvánica, que en realidad está más bien asociada a una fase tectónica que es la fase chánica, de la cual hay mucho que discutir y hablar. Eh, ya que estaría en realidad entre el final del Famatiniano y el comienzo del magmatismo gonguánico propiamente tal, que es a los 330 millones de años. Ya algo pasa muy importante ahí en esa época. De hecho está muy asociado al debate que existiría actualmente de la existencia o no del terreno de Chilenia. ¿Ya? Chilenia está asociado justamente a esta fase chánica. Y después de los 260 millones de años, el magmatismo y la tectónica cambian muy importantemente en el margen andino, y no solo en el margen andino, en realidad en todo el planeta, avanzando hacia lo que va a ser finalmente a los 200 millones de años la configuración de Pangea, finalmente. Y esto es lo que llamamos la etapa postgonguánica. Y ojo porque podrían llegar a confundirse por el hecho de que varios autores en realidad le llaman preandino solamente a esta fase, ¿ya? Sobre todo Charrier, que es uno de los autores que van a estudiar ustedes, le nombra como el ciclo preandino esencialmente el ciclo posterior al ciclo gonguánico y anterior al ciclo andino, ¿ya? Y sería el postgonguánico para nosotros, ¿ya? Pero nosotros vamos a tratar de mantener esta nomenclatura porque a mí me parece más adecuada, digamos, todo lo que no es andino es previo al andino, y es todo esto que estamos viendo acá, y en realidad esta última fase más bien mejor asociarla, digamos, al ciclo gonguánico que algo que ocurre después que es el ciclo andino. Pero bueno, esta es la división temporal que nosotros vamos a utilizar, con la cual vamos a tratar de estudiar, digamos, y entrar al detalle de la evolución preandina, la evolución prejurásica en el margen continental andino, ¿ya? Y entonces lo separo acá aún para, digamos, dejarlo aún más claro, que cada una de estas en realidad es un ciclo tectónico importante y este otro, el ciclo gonguánico, es otro ciclo muy importante. Pero nosotros lo vamos a estudiar, yo de hecho en mis clases, digamos, lo que voy a hacer en la próxima clase voy a hablar solamente de estas tres ciclos tectónicos, ¿ya? Y la última clase la voy a dedicar al ciclo gonguánico completo, ¿ok? Y ustedes en su trabajo, en el trabajo que van a tener que desarrollar, del cual les voy a hablar un poco más en detalle más adelante, ¿no es cierto? También debieran hacer algo así. Describir en realidad la evolución geológica del segmento que van a tener que estudiar cada grupo, separándolo lo que sería la fase, digamos, pre 400 millones de años y entre 400 y 200 millones de años. Bien, ¿qué ocurrió en esas fases tectónicas? ¿Ya? En esas, perdón, ciclos tectónicos. Esencialmente lo que ocurre, y nosotros podemos estudiarlos porque en esos momentos se creó corteza continental que después subsiste y que queda disponible para que nosotros la podemos estudiar. Y esa creación de corteza generalmente, y este es el concepto que quiero explicar ahora, está asociado con el ciclo de construcción y destrucción de supercontinentes. Vemos acá entonces cortes del planeta Tierra sucesivos en el tiempo, ¿no es cierto? El mismo corte, pero en momentos sucesivos en el tiempo, desde el momento en el que los continentes están convergiendo. Esto está asociado obviamente al ciclo de Wilson, ¿no es cierto? Hay una subducción de placas oceánicas en zonas de subducción que bordean un océano, ¿no es cierto? O podrían estar subduciendo para el otro lado, da lo mismo, pero el hecho es que los dos continentes estos se están acercando, colisionan para formar un supercontinente, y lo que remarca este esquema en realidad es que cuando esto ocurre, cuando se forma este supercontinente arriba, se genera un efecto de un efecto termal, ¿no es cierto? Que en realidad es como descrito como una sábana o como una frazada, ¿no es cierto? Un efecto frazada termal. Aísla termalmente porque las rocas corticales, la corteza continental, formada principalmente por cuarzo y feldespato, son aislantes térmicos. La conductividad térmica es muy alta de esas rocas y por lo tanto aíslan la temperatura que viene por debajo. Al aislarlo termalmente se genera entonces un flujo astenosférico de gran escala, ¿no? Se reorganiza realmente el flujo astenosférico en todo el planeta y ese flujo finalmente termina devolviéndose hacia acá para activar en lo que sería el límite entre el núcleo y el manto,
activar entonces un flujo súper concentrado de material que asciende hacia la base de la litósfera y genera entonces lo que llamamos estas superplumas. Y estas plumas mantélicas que están actuando de debajo, por debajo, ¿no es cierto?, generan un volcanismo gigantesco en el centro de estos supercontinentes, y esto debilita termalmente entonces a la corteza de la litósfera y permite este flujo, ¿no es cierto?, que volvamos de nuevo a separar los continentes. Claro, acá no se ve esa otra parte, ¿no es cierto?, pero se separan de nuevo los continentes en el ciclo de Wilson, ¿no? Se separan y después se vuelven a juntar eventualmente al otro lado del planeta, podría hacerse, que acá finalmente lo que se genera es una dorsal oceánica muy importante, ¿no es cierto? Va a empezar a separar esto y podrían ir a colisionar estas masas continentales al otro lado del planeta. ¿Cuánto duran estos ciclos supercontinentales? Es una pregunta que se ha hecho mucha gente, ¿no es cierto? Y en este trabajo, que es de unos chinos, Li y Chong, del año 2010, creo que, no estoy tan seguro, no lo puse acá, discúlpenme, podemos ver entonces lo que hicieron, digamos, lo que se ve principalmente en este gráfico, ¿no es cierto?, es una compilación de edades de eventos de pluma que estarían relacionados con las etapas de disgregación de los supercontinentes, ¿ya? Y podemos ver que si esta compilación fuera completa, ¿no es cierto?, estuvieran todas las plumas del planeta, ¿no es cierto?, con sus edades representadas acá, vemos que hay una cierta oscilación, ¿no es cierto?, y hay momentos en que hay muchas plumas, después menos, más, menos, etcétera, digamos, y eso es lo que vemos fluctuando acá. Y interesantemente, esto se correlaciona muy bien, ¿no es cierto?, con las edades de formación de corteza, que estarían asociados a su vez con etapas de formación de supercontinentes, ¿ya? Los momentos entonces en los cuales hay un déficit o hay una baja, digamos, en la cantidad de plumas que actúan en el planeta, son momentos que coinciden entonces con la formación de supercontinentes. Y los supercontinentes que vemos acá han sido nombrados, digamos, por distintos autores como Connerland, Nuna o Columbia. Se pelean por el nombre, digamos, de este supercontinente. Luego viene Rodinia, que probablemente ya les suena un poco más. Y finalmente Pangea, que fue el último supercontinente formado hace entre 300 y 200 millones de años atrás, que fue el que estudió Wegener, ¿no es cierto?, y que realmente generó la revolución, que después termina con la tectónica de placas y todo lo que hoy día entendemos acerca de cómo funciona el planeta, ¿ya? Pangea y Rodinia son supercontinentes que están bastante claros, digamos, la gente no duda de que hayan existido, pero Nuna y sobre todo Connerland, que imaginen está entre 2.500 y 2.000 millones de años atrás, o sea, se formó hace muchísimo tiempo y hay muy poca evidencia que subsiste acerca de la formación de un supercontinente como Connerland. De hecho, la gente tampoco tiene muy claro cuándo comenzó la tectónica de placas, que obviamente está súper asociada con este sistema que está acá. Sin tectónica de placas no hay construcción de supercontinentes probablemente, sino que viene asociado después. Y esto, según estos autores, habría comenzado justamente hace 2.500 millones de años con la formación de Connerland. Entonces, bueno, acá no se lo dije, pero ustedes lo ven, ¿no es cierto? Está la edad, el tiempo, y podríamos eventualmente tratar de relacionar estas edades con las edades de formación de corteza en Sudamérica, ¿ya? Entonces, perdón, para terminar, ¿no es cierto?, los momentos de supercontinente estarían asociados con lo que vemos acá, y las superplumas justamente con las etapas entre formación de continentes, más bien la disgregación de los supercontinentes estaría asociado con estas superplumas que se ven muy claramente en estos altos que están acá. Y bueno, lo que hice, pues efectivamente era Lee Chong del 2010, el paper. Lo que vengo haciendo hace algún tiempo ya es tratar de relacionar estos eventos de formación de supercontinente con los eventos de formación de corteza en Sudamérica, ¿ya? Para contextualizar en realidad cuándo es que se forman las rocas que podríamos ver expuestas en nuestro continente. Y claro, vemos que esta primera formación de corteza asociada a la provincia central amazónica y, como decíamos también, a algunos núcleos del el macizo de Arequipa, podría haber estado asociado a la formación de Connerland, ¿ya? Al igual que esta hacia el final ya de la formación de Connerland. Estos otros, interesantemente, estos que están en verde acá,
coincide más bien con una etapa de disgregación, de haber existido Conelland, más bien con la dispersión de ese primer supercontinente y hacia la formación de un nuevo supercontinente que es este de Nuna o Columbia, ¿ya? Eh, que ya a los 1500 millones de años, ¿no es cierto?, con rocas de esa edad en esta provincia que está acá, realmente coincide más bien con formación de corteza en Nuna, para, digamos, acrecentar la masa continental de este supercontinente de Nuna o Columbia. Y luego tenemos este otro evento más bien asociado a la disgregación de Nuna y previo a la formación de Rodinia. Y de aquí para adelante realmente es lo que nos interesa a nosotros. Todo lo que está acá, estos eventos están acá, ¿no es cierto? Tal vez el único que más nos importaría a nosotros es este muy muy antiguo donde ahí, se formarían las rocas del macizo de Arequipa, pero los otros, la verdad, no siendo nosotros ni brasileros, ni uruguayos, ni argentinos, ¿no es cierto? Poco nos importan todos estos eventos de formación de corteza, de continentes y supercontinentes previos a Rodinia. Pero de aquí para adelante sí que es importante lo que viene, ¿no es cierto? Y el primero y más importante es este evento Grenviliano Sunzas, ¿no es cierto? Que pongo acá con este color, esencialmente por el color que tiene también dentro de la que le puse anteriormente a este evento en la tabla del tiempo geológico, ¿ya? Pero que aquí en el mapa está en rojo, ¿no es cierto? El evento Grenviliano Sunzas es muy importante, está claramente relacionado con el comienzo del amalgamiento del supercontinente de Rodinia. ¿Ya? Y el nombre Sunzas, bueno, está dado más bien por el cinturón Sunzas, que es una localidad que está en Brasil, Sunzas, y Grenviliano en realidad viene de Grenville, que es una provincia que está en el este norteamericano, donde por primera vez se identificaron rocas o un cinturón, digamos, de rocas ígneo-metamórficas de edad 1000 a 1200 millones de años. Y de ahí se ha reconocido entonces en todo el mundo cinturones de esta edad, que estarían todos asociados entonces a la configuración, a la conformación del supercontinente de Rodinia a esa edad, 1200, entre 900 y 1200 millones de años, la verdad es la edad que de hecho vemos acá, 1.2 a 0,9 gigaaños. Luego están estos cinturones móviles del Proterozoico más alto, ¿no es cierto?, que estarían asociados al ciclo pampeano brasiliano, también llamado panafricano. Esencialmente, ¿no es cierto?, brasiliano viene del hecho de que está muy bien expuesto en Brasil, pero también en África, pero que importantemente para nosotros también tiene esta expresión en el área de las sierras pampeanas, sobre todo las sierras pampeanas orientales en Argentina, ¿no es cierto? Y estaría asociado no solo entonces a la configuración, como vemos acá, ¿no es cierto?, tiene que ver con un poco con la disgregación de Rodinia y la conformación de esta G que está acá, que no es otra cosa sino que Gondwana, ¿ya? Gondwana se forma como un supercontinente, digamos, es medio supercontinente, es toda la parte sur de lo que va a ser después el supercontinente de Pangea, y es lo que nuclea en realidad la formación de Pangea, ¿ya? Es muy importante la formación de Gondwana para la posterior formación del supercontinente de Pangea. Una cosa similar también ocurre con Rodinia, esencialmente en lo que hoy día sería el cratón de Norteamérica, esencialmente, pero para nosotros Gondwana es muy importante para formar Pangea posteriormente, y Gondwana esencialmente es Sudamérica, África, Antártica e India, y por lo tanto podemos ver acá ya que este ciclo brasiliano panafricano, ¿no es cierto?, es muy relevante, estaría asociado a la disgregación de Rodinia y posterior formación de Gondwana. Pero, como decía, no todo ocurre en el interior del supercontinente de Gondwana, sino también en su periferia, y en la periferia es donde encontramos rocas, digamos, asociadas al ciclo pampeano, muy importantemente distribuidas acá en Argentina, ¿ya? Y luego de esto ya no vamos a ver en este mapa más unidades de rocas, sino que lo que vemos son los arcos magmáticos, el arco famatiniano, que ya dijimos es de edad entre 500 y 400 millones de años, ocurre entonces cuando Gondwana ya está en plena, ya está formado, la verdad, y está migrando el sistema hacia la formación de Pangea, pero ocurre al interior de
o sea, antes en realidad de que se forme Pangea y durante las etapas finales de la formación de Gondwana, del amalgamiento final de Gondwana, sobre todo en este sector de acá. Desde ya les adelanto en realidad que el arco famatiniano ordovícico y todo el ciclo ordovícico está muy asociado con la colisión de Cuyania, finalmente. Como lo ven, Cuyania está al oeste del arco magmático del ordovícico, por lo tanto es un bloque que colisionó después, o sea, cerró ese arco magmático, ¿cierto? Entre Cuyania y el resto del continente había un océano, había una zona de subducción de este continente, está formado bien por el cratón del Río de la Plata y estos otros bloques, y es en esa zona de subducción donde se forma este arco magmático y después ese arco se cierra cuando colisiona Cuyania. Desde ya les cuento, digamos, parte de la historia famatiniana súper importante. Y después del arco famatiniano, ¿no es cierto?, del arco ordovícico, lo que tenemos es este otro arco gondwánico, ¿ya?, que está expresado acá con estos circulitos, estaría sobre Chilenia, ya también nos pone ahí entonces, nos permite hacernos al tiro alguna pregunta, ¿qué relación existirá entre el arco gondwánico y Chilenia? ¿No es cierto? Este arco gondwánico viene por detrás de Cuyania, colisiona Cuyania, ¿no es cierto?, para cerrar el arco ordovícico, y después de esa colisión hacia el oeste, ¿no es cierto?, queda un espacio que es donde se desarrolla el arco gondwánico del Paleozoico superior. Pero ¿qué rol juega Chilenia ahí? Es una de las preguntas que vamos a tratar de contestar durante todo el módulo. Y bueno, con esto entonces nos permite visualizar en realidad que los eventos de formación de corteza en Sudamérica y particularmente en el margen andino están todos relacionados obviamente con eventos mucho más importantes de escala global y planetaria, ¿ya? Esencialmente con el ciclo de Wilson y con el ciclo de creación y destrucción de supercontinentes. No sé cómo irán en geología histórica, pero a mí siempre me ha gustado la idea, por lo menos, no la hemos implementado mucho con el profesor Abraham, de tratar de relacionar mejor estos dos cursos de geología andina y geología histórica, de manera de que ustedes sean capaces de comprender también desde una perspectiva mucho más amplia estos eventos proterozoicos y después paleozoicos a escala global y poderlos relacionar con qué es lo que pasa dentro del margen andino, ¿ya? Pero les pido que mantengan en mente esto porque es algo importante y lo vamos a utilizar como esquema temporal y también como esquema de la evolución geológica de gran escala, digamos, planetaria, para poder entender qué es lo que pasa en nuestro querido margen andino. Y bueno, perdón, antes de continuar, voy a revisar dos papers antes o más bien mostrarles, digamos, dos papers que quiero que ustedes estudien de aquí al día viernes, ¿ya? El contenido de esos papers yo no lo voy a preguntar dentro del cuestionario que voy a hacer asociado a este video, ¿ya? Pero sí, es decir, ustedes podrían ver el video hoy día mismo martes, ¿no es cierto?, y contestarlo hoy día el martes en la noche y después leer los papers, pero yo les recomendaría que en realidad vean el video, lean los papers y después contesten el cuestionario porque seguramente se les va a hacer más fácil, ¿ya? Van a tener mayor información. Y si no lo hacen así, no importa, pero sí vean los papers, ¿ya? Empiecen en realidad a estudiarlos como grupo, empiecen a estudiar los dos papers que les voy a mostrar pensando ya en el trabajo que van a tener que realizar. Tranquilos con eso, al final de este video, ¿no es cierto?, voy a hacer una descripción, espero detallada, digamos, lo más que puedo hacerlo ahora, del trabajo que cada grupo va a tener que hacer. Entonces, el primer paper que les voy a mostrar es uno súper importante que habla justamente sobre esta etapa Greenvilliano-Sunzas, ¿ya? Y es un paper del gran maestro Víctor Ramos, ¿cierto? Publicado en el año 2010, ya tiene 10 años este paper, es increíble, ¿no es cierto? Es un paper publicado en el Journal of South American Earth Science y nos habla, el título del paper es el basamento de edad Grenville de los Andes, ¿ya? Justamente, digamos, nos permite tener una aproximación a dónde está ese basamento, dónde es que aflora, digamos, y está expuesto, hasta qué punto está expuesto, ¿no es cierto?, qué ideas tenemos acerca de la ocurrencia de este basamento formado entonces durante la creación del supercontinente de Rodinia, donde es que hay remanentes de ese basamento a lo largo de los Andes y qué relación podría tener ese basamento con la configuración de todos estos terrenos, desde ya, digamos, les
comento el concepto de terreno que vamos a ocupar obviamente muy exhaustivamente durante este módulo, ¿no es cierto? Y los invito entonces a que revisen ese paper, que lo lean, y que lo vean en detalle y que lo utilicen más bien, ¿no es cierto? No, en realidad, perdón, no, me vuelvo atrás, no es mi idea que lo lean en detalle, sino que más bien lo utilicen el paper para empezar a estudiar, digamos, lo que van a tener que hacer cada uno en el segmento que le corresponde. Bueno, en esta figura, que es la primera figura del paper, vemos el mapa de Sudamérica de nuevo completito, ¿no es cierto? Y detallándonos de nuevo la ocurrencia de estos terrenos, de los cuales ya voy a hablar con más detalle, ¿no? Que todo esto están pintados y reconocidos acá, y que los diferencia del interior del continente, ¿no es cierto? De lo que sería hacia grandes rasgos el cratón de la Amazonia, por acá el cratón del Río de la Plata, ¿no es cierto? Está todo esto en amarillo. Y vemos también estas zonas que están en achurado acá, que lo que nos dice son basamento autóctono de Sudamérica, ¿no? Basamento en realidad que fue afectado tal vez por la orogenia greenvilliana, por este gran evento de formación de rodinia, pero que era de Sudamérica, ¿ya? Y diferenciándolo entonces de todos estos otros terrenos que probablemente tienen un origen alóctono, ¿ya? Voy a explicar también qué significa autóctono y alóctono dentro de la perspectiva de los terrenos acrecionados al margen andino, ¿ya? Pero autóctono es que era de Sudamérica y alóctono es que viene de otro lado, esencialmente. Y son varios todos estos terrenos que están acá. Y si ven, digamos, a cada uno de ellos, hay varios puntos acá que están asociados a estos diagramas, que seguramente no ven muy bien o tendrían que acercarse mucho a la pantalla para ver, pero acá tenemos tiempo contra cantidad de datos. ¿Y qué tipo de datos son estos? Son datos de circones detríticos, edades de circones detríticos, ¿ya? Y desde ya entonces también tengo que hacer una mención acá a el método de datación de uranio y plomo en circones detríticos. Voy a hacer algunas palabritas nomás, pero es un método que se ha desarrollado en los últimos 10-15 años y es un método que ha de verdad revolucionado el estudio de la historia geológica del planeta. Los circones son minerales, obviamente son óxidos de circonio, minerales muy resistentes a todo tipo de cosas, digamos, desde la erosión obviamente, pero a grandes presiones de temperatura en un arco magmático también resisten, ¿no? Si se formó un circón hace 2000 millones de años y entra dentro de una zona de subducción, es muy probable que el núcleo de ese circón resista, inclusive hasta que sale después por un volcán, digamos, mostrándonos entonces la historia previa que existía y varios ciclos al final de formación de corteza. Y estos circones se pueden datar con una técnica que lo que hace es disparar un rayo láser a donde yo quiera, digamos, porque lo ubico dentro de un microscopio y lanzo el láser, ¿no es cierto? Funde el mineral y de lo que se funde, ¿no es cierto?, rescata la cantidad de uranio y de plomo y puede entonces datar cada uno de los puntos dentro de un mismo circón. Entonces un circón que tiene una zonación con varios eventos de creación de circón, digamos, se puede datar esa edad. Y lo que hace Víctor Ramos acá es compilar en realidad varias edades de circones detríticos y circones metamórficos e ígneos también en distintos segmentos, en estos distintos en realidad terrenos, ¿no es cierto?, para mostrarnos cuál es la distribución de esas edades y nos indica, lo que nos quiere convencer acá en este paper, es que en todas partes vamos a encontrar edades greenvillianas, edades en torno a los 1000 millones de años, indicando entonces que en todos lados realmente se formó corteza de esta edad. Hay que mirar con detalle el paper en todo caso para darse cuenta de que en realidad hay algunas zonas donde hay datos y otras donde hay rocas realmente de esta edad, y otras son más bien sedimentos donde cayeron circones erosionados de alguna zona donde sí existían esas rocas, y otras donde definitivamente no hay nada. Por ejemplo, acá en Chilenia nos muestra con una zona acá, y esto, no sé, quizás se lo han escuchado Jorge Quesada, ¿no es cierto?, que inclusive se lo dijo alguna vez al mismo Víctor Ramos en un congreso, ¿no? Si uno va acá, esto es como la zona de Santa Juana, si pensamos que eso es Concepción, ¿no es cierto?, o un poco más arriba, no sé, Los Ángeles, por ahí, si uno va, realmente jamás vamos a encontrar ni una roca de edad 1069, 1081 millones de años, ni tampoco una cuenca que tenga circones de esa edad, no hay nada, la verdad. Y el control entonces de la edad chilena, por ejemplo, es muy, muy vago. Y es re difícil decir que realmente tiene edades greenvillianas, digamos, expuestas este terreno. A diferencia de otros donde definitivamente sí se encuentran y es mucho más claro
poder identificarlo. Pero este paper les va a servir entonces como para poderse adentrar sobre todo lo que es la descripción de los terrenos, ¿ya? El mapa de terrenos que tenemos nosotros lo basamos en parte en este mapa que está acá de Víctor Ramos. ¿M? Y bueno, sigamos un poco con lo que está acá. Esta edad greenvilliana, entonces les decía yo, está súper asociada a la configuración del supercontinente de Rodinia, que aquí lo vemos expresado en un paper de Rino del año 2008. Es muy difícil leer este mapa que está acá, si es que uno no sabe realmente cuáles son los nombres de estos distintos cratones, ¿no? Pero acá lo que podemos reconocer, por ejemplo, nuestro querido cratón de la Amazonia, el cratón del Río de la Plata, el cratón de San Francisco y del Congo, que serían uno solo en ese momento, y el cratón del Kalahari. Todo esto serían entonces parte, los que están en café, de lo que llamamos Gondwana Occidental, que es esencialmente Sudamérica y África. Y los que están en celeste son parte de Gondwana Oriental, ¿no? Está Antártica, la India y otros grupos cratónicos también importantes, como Arabia, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, miren cómo están distribuidos, digamos, dentro del planeta y amalgamados todos en realidad con otros cratones más a un núcleo central que es Laurentia, ¿ya? Y esto yo siempre digo, Rodinia, digamos, o el Greenvilliano es la etapa del tiempo geológico en el planeta donde se cumplió el sueño americano. ¿Y por qué? Porque bueno, en ese momento Estados Unidos efectivamente era el centro del planeta, ¿ya? El centro del supercontinente que se formó en ese momento, que es Rodinia. Y fíjense, porque si esto es Amazonia y esto es Río de la Plata, en realidad esto es lo que sería el protomargen andino, ¿ah? Si lo piensan ustedes. Las rocas actualmente andinas están todas ubicadas en este sector de acá, está todo al interior de un continente, ¿ya? Es importante esto, piénsenlo, esto ocurrió hace 1.000 millones de años atrás y así es como lo vemos hoy día. Y así en realidad es como ha estado probablemente hace 500 millones de años hasta el presente, es decir, expuesto hacia el océano con una zona de subducción circundándolo. En ese momento era totalmente distinto y todo el sector, que sería el proto-margen andino, en realidad estaba al interior de Rodinia y esencialmente, digamos, en este cinturón azul que está acá, que son todos estos cinturones azules son cinturones donde se exponen rocas de edad 1.000 millones de años, de edad greenvilliana, y se habrían formado durante la colisión de todas estas masas para formar Rodinia. Y entonces, digamos, todo lo que sería el protomargen andino en realidad era una amalgama de bloques que estaban al interior de la colisión entre Laurentia y estas masas continentales que están acá, ¿ya? Ese evento entonces de formación de corteza por la colisión de todas estas masas cratónicas para formar Rodinia es lo que llamamos el evento greenvilliano, que habría formado parte muy importante de toda la corteza del margen occidental de Sudamérica, actualmente el margen andino. Bueno, algunas definiciones que algunas salen en este paper, pero otras salen en otros papers de Víctor Ramos, que es un terreno, para empezar, ¿ya? El concepto en inglés es terrain, ¿ya? Y lo van a ver así en varios papers también, inclusive en español, ¿ya? Pero terreno tectónico-estratigráfico sería entonces un fragmento cortical. A veces algunos mencionan litosférico, bueno, no es solo la corteza, sino también el manto litosférico asociado, que fue formado en una placa tectónica, extraído de la misma y luego transferido, acrecionado y suturado a un margen activo de otra placa distinta. ¿Ya? Eso es lo importante. Se forma geológicamente en cierta placa este terreno y después, por alguna razón, que tal vez para ustedes ahora es difícil de imaginar, pero de lo cual vamos a ver mucho durante este módulo, se extrae de esa placa y se transfiere hacia otra placa para suturarlo a un margen activo de esa otra placa, ¿ya? El terreno preserva una historia geológica distintiva que es diferente de las áreas circundantes y generalmente está bordeado por fallas. El hecho entonces de que tenga una geología expuesta que es distinta a la de las otras áreas es lo que nos permite decir que de verdad es un terreno, ¿no es cierto? Y que se formó en otro lugar y que después de haberse formado fue transferido a el margen activo donde yo lo encuentro. Y producto de esa transferencia y sutura es que lo vemos entonces bordeado de fallas. ¿Ok? Pueden después revisar de nuevo esta definición. Otras cosas que son importantes saber es como un poco las categorías de terreno tectónico estratigráfico. Y
que se pueda, digamos, determinar en relación con su origen. Entonces los terrenos pueden ser o bien alóctonos o autóctonos, ¿ya? Y esto es lo que venía diciendo cuando estábamos viendo la diapositiva anterior. Terrenos autóctonos, ¿no? Son algunos terrenos que, si bien están bordeados por falla, han permanecido en una posición muy cercana a la original, ¿ya? Es decir, no han sido extraídos de una placa y llevados a otra placa, sino que se formaron en un sector y después de haberse formado no han sufrido traslaciones o movimientos muy importantes, digamos, con respecto al área donde se formaron. A diferencia de los alóctonos, que son todo lo contrario, son derivados de regiones lejanas y distintas a las que son acrecionados. Se formaron en un sector y se acrecionaron en otro, ¿ya? Por la definición de terreno que yo les dije anteriormente, probablemente no debiera existir los terrenos autóctonos, ¿ya? Porque un terreno, ya dije, se formó en una placa y después se trasladó hacia otra. Pero se hace la distinción y se les llama terreno autóctono, digamos, porque dentro de la historia o dentro del estudio, digamos, de estos terrenos se pensó en algún momento que eran terrenos alóctonos, pero después se determinó que en realidad eran autóctonos. Vamos a ver que hay algunos de ellos, de los terrenos en los Andes, efectivamente tienen esta característica. Y dentro de los, bueno, hay otros tipos de terrenos, ¿no es cierto? Hay terrenos, o sea, en realidad estos son los dos más importantes, pero hay uno intermedio, ¿no es cierto?, que serían estos terrenos parautóctonos. Terrenos que en realidad son autóctonos desde el punto de vista que son de la misma placa en la cual se formaron, digamos, pero son extraídos de un margen continental y luego reacrecionados al mismo margen relativamente cerca del lugar de origen. O sea, como que tendieron a ser extraídos del margen o de la placa en la cual estaban, ¿no es cierto?, para ser llevados hacia otro lugar, pero por alguna razón geológica volvieron a ser acrecionados al mismo margen, parautóctonos. Y dentro de los terrenos alóctonos hay un caso particular, ¿no es cierto?, que son los terrenos exóticos. Terrenos que poseen características geológicas muy contrastantes, muy distintas, en relación con el margen que los aloja, ¿ya? Son terrenos entonces alóctonos, ¿ya? Pero son muy especiales, en el sentido de que de verdad la geología que está ahí expuesta no tiene absolutamente nada que ver con la geología del sector donde se acrecionaron y por tanto se reconocen como estos terrenos exóticos dentro de ese sentido. Y esta caracterización es importante, la vamos a ocupar para poder hablar acerca de los terrenos y hablar acerca del fenómeno geológico y tectónico, geodinámico, ¿no es cierto?, asociado a la acreción final de estos terrenos, a la configuración final en el margen andino. Así que es importante que se sepan también estas definiciones. Y con eso podemos volver entonces al mapa de Ramos para ver con algo más de detalle los distintos terrenos que se proponen acá, ¿ya? Estos terrenos ustedes ya los conocen en todo caso. La mayoría, digamos, están dentro del mapa que nosotros les brindamos. Si bien la geometría que tienen acá podría ser un poco distinta a la que tenemos nosotros, pero claro, este mapa es un mapa bien referencial. Nosotros hemos tratado de georreferenciar este mapa para poder, digamos, digitalizar los límites de los terrenos para sale cualquier cosa, porque el mapa es una referencia solamente. Y es un mapa que en realidad es una evolución un poco de propuestas de mapas anteriores del mismo grupo, digamos. El mismo Víctor Ramos en el 88 fue quizás el primer paper donde se expone el tema de los terrenos. Acá están diferenciados por colores. Ramos y Aleman en el 2000 también presentan un mapa, ahora extendiéndolo más al norte, que es un poco lo que hace Víctor Ramos ahora en este paper del 2010, ¿no es cierto?, de poner también los terrenos que están más al norte. Y, por ejemplo, en Argentina, digamos, en un área donde convergen muchos de estos terrenos, justo con el cardón del Río de la Plata, hay otro trabajo de Chernikov y Zapetini del 2004, que son, a su vez, exalumnos de Víctor Ramos en la Universidad de Buenos Aires, que hacen un estudio muy bonito porque unen también la geofísica para poder trazar un poco los límites de los terrenos y refinar sobre todo esta área que está acá, ¿ya? Y bueno, nosotros en el mapa que ustedes tienen de los terrenos, lo que hemos intentado es unificar todo esto dentro de una geometría más particular, digamos, y más integral de todos estos terrenos. Pero en todos estos trabajos ustedes podrían encontrar
cosas similares en realidad a la que vemos actualmente. Por ejemplo, acá en este mapa de Chernikov y Zapetini se separa Patagonia Sur, Patagonia Norte de Sur, cosa que no está hecha en estos otros trabajos y sí está hecha dentro del trabajo de Ramos del 2010, ¿no es cierto? Está acá. Bueno, estudien entonces este paper pensando en su segmento, ya les voy a decir qué segmento le toca a cada grupo, ¿ya? Concentrado entonces en tratar de entender la naturaleza de cada uno de estos terrenos, cuál es la evidencia geológica de la existencia de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y un poco la historia geológica que hay por detrás de su amalgamiento a Sudamérica. Pero para poder entender esto también es importante adentrarnos además en las rocas, las unidades de roca que afloran en cada una de estas zonas, ¿ya? Pero no me acuerdo mucho que venía ahora en mi PowerPoint, creo que viene otra cosa antes de eso, que es más bien nuestro propio mapa, perdón, en nuestro mapa que está acá, claro. Este mapa lo hizo Álvaro, le pedí que lo hiciera Álvaro Cárdenas a partir del GIS que ustedes también tienen, de manera de irlos introduciendo en el tipo de cosas que pueden hacer ustedes, ya, con sus propios mapas. Por ejemplo, acá lo que pusimos son las morfoestructuras están en café, los límites de las morfoestructuras, los límites de los terrenos, tal como los tenemos mapeados a partir de los trabajos que ya les mencioné, y los límites de los segmentos tectónicos que estamos estudiando, que los segmentos andinos. Y la pregunta que uno se puede hacer primero, ¿no es cierto?, al tiro es, ¿existe alguna relación entre ellos, alguna relación espacial? Es decir, ¿los límites de cada uno de ellos coinciden entre sí o no coinciden? Y claro, esta pregunta depende, digamos, cómo uno analiza este mapa, ¿no es cierto? Puede pensar que hay o no coincidencia. A mí me parece que hay coincidencia, ¿no? Y esto permite enarbolar una hipótesis, que es la que vamos a trabajar o que estamos trabajando, la verdad, en el desarrollo de esta asignatura. Y esa hipótesis va a dar pie, a su vez, a las preguntas y a los objetivos del desarrollo de este módulo. Así que es importante esta hipótesis. Y podemos leerla como de la siguiente forma, ¿no es cierto? Que la correlación, si bien parcial, porque es verdad que la correlación no es perfecta entre la morfoestructura de los terrenos y los segmentos, pero sí hay cierta correlación parcial entre ellas, ¿no es cierto?, sugiere que la herencia composicional y estructural preandina ejerce un rol fundamental en la evolución andina. ¿Por qué podemos decir esto? Esencialmente porque las morfoestructuras, ¿no es cierto?, y los segmentos andinos actuales, recuerden, los segmentos derivan más bien de un análisis de la topografía, de la estructura interna actual a partir de la geofísica, que son todos parámetros actuales, ¿ya? Al igual que la distribución de la morfoestructura, ya vimos en el módulo anterior, está muy relacionada con la activación de sistemas estructurales durante el ciclo andino, durante los últimos 200 y particularmente durante los últimos 30 millones de años de evolución andina, que expone entonces el basamento andino y nos permite tener una ventana hacia los terrenos. Pero cuando vemos finalmente el mapa que resulta de los terrenos con las morfoestructuras, vemos que hay coincidencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí el bloque de Cuyania, ¿no es cierto?, cómo se correlaciona también con precordillera y con el límite con la cordillera frontal, que hacia estos límites, ¿no es cierto?, también están bordeando o muy asociados los límites entre la cordillera, digamos, lo que sería la Puna más bien, la cordillera oriental también por acá, ¿no? Bueno, en fin, podría, digamos, hacer un detalle de las pampeanas, obviamente, relacionados con Pampia, o este límite de segmento acá relacionado con el límite de lo que sería Patagonia con el resto de Gondwana, etcétera. No puedo entrar ahora en detalle, pero lo que nos indica esto, ¿no es cierto?, esta pseudo correlación o correlación parcial que existe aquí, es que la morfoestructura actual de los Andes está relacionada, está de alguna forma controlada por los límites entre los terrenos geológicos preandinos. Y por lo tanto, a mí me gusta mucho este concepto de que hay una herencia geológica estructural preandina, ¿no es cierto?, que se ve expresada, digamos, o que se expresa finalmente, ¿no es cierto?, durante la evolución andina para crear lo que hoy día vemos en términos de la distribución de unidades geológicas y también de la estructura tectónica y geológica, digamos, de la cordillera. Esa es la hipótesis que queremos testear y para eso tenemos que adentrarnos entonces mucho más en la comprensión de qué son estas rocas preandinas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de rocas son y qué historia geológica es la que nos cuentan por detrás
tanto en su formación como después en el amalgamiento de estas rocas al margen andino antes que comience el ciclo andino. Y para entender entonces qué son estas rocas, les sugiero que consideren desde ya un segundo paper, que es este de Francisco Hervé y otros del año 2007. No es un paper, sino que es un capítulo de un libro, ¿ya? Un capítulo 2 de este bonito libro que se llama The Geology of Chile. Yo tengo capítulos, o sea, tengo los PDF por separado. Seguro que ustedes si basurean por ahí en internet, digamos, van a encontrar el PDF del libro completo. Es un libro editado por Teresa Moreno y Wes Gibbons, que ninguno de ellos dos es ningún geólogo muy conocido en el área andina, pero son geólogos que ni siquiera sé si Teresa Moreno es chilena, de hecho, pero que trabajaban en Inglaterra y que tenían algunos amigos en la Universidad de Chile, principalmente, y para mí, por ejemplo, bueno, yo estudié en la Chile, pero no me gusta, lo que no me gusta de este libro, ¿no es cierto? Es casi como que el nombre podría haber sido la geología de la Chile más que la geología de Chile, porque los autores del libro, de los capítulos del libro, son todos profesores de la Universidad de Chile y hay muy poca gente, no se consideró prácticamente a nadie que no fuera de ese grupo, habiendo claramente desarrollo también de nuestra ciencia, tanto en la Católica del Norte como en la Universidad de Concepción en el año 2007. Había gente que podía aportar. Pero bueno, no importa, al margen de eso, algunos de los capítulos son realmente muy, muy importantes, digamos, son referencias fundamentales para cualquier geólogo chileno y también argentino, ¿no es cierto? Y uno de ellos es este capítulo 2, Metamorphic and Plutonic Basement Complex, donde van a encontrar mucho detalle acerca de las distintas unidades, tanto metamórficas como plutónicas, que forman el basamento preandino. Algo voy a mirar ahora, simplemente esta, que es la figura más importante. Lo lamentable, encuentro yo, de este capítulo y de varios otros más de este libro, es la calidad de las figuras. El mapa es feo, definitivamente. Es un mapa de todo Chile. Bueno, eso es lo otro, que está súper sesgado a Chile, digamos. Acá la frontera chilena con Bolivia y luego con Argentina no se traspasa para nada, digamos. Aquí apenitas tal vez, pero es todo, digamos, dentro de Chile. Lo que para un curso como el nuestro, que se llama no Geología de Chile, sino que se llama Geología Andina, no es bueno. Nos da una edición muy sesgada realmente, pero bueno, ya, está bien, digamos. Yo creo que va a servir, les sirve mucho este paper a ustedes como para empezar a introducirse en realidad en los nombres y el tipo de unidades geológicas que afloran en nuestro territorio. Recuerden, si se acuerdan de la introducción que hice del curso, la idea justamente, digamos, es que ustedes conozcan a grandes rasgos la geología del área andina completa, digamos, en Perú, Bolivia y Argentina, pero en Chile la tienen que conocer con mucho más detalle y con el nombre de las unidades, y esto es lo que provee este paper. Entonces vemos tres paneles, uno de la parte norte, central y sur, ¿ya? Y distintas tramas de las unidades, y esas tramas están relacionadas con esta leyenda destacada, que no a veces la pongo mucho más grande, digamos, pero la puse más chiquitita porque esto lo van a ver ustedes cuando estudien el paper, ¿ya? Y nos menciona entonces, o hace una distinción aquí, entre rocas formadas en distintas épocas. Por ejemplo, vemos las rocas del el proterozoico más alto al paleozoico inferior, complejos metamórficos, ¿no es cierto? O complejos metamórficos y sedimentarios del paleozoico superior, ¿ya? Entonces en realidad estos, por ejemplo, son unidades de roca, unidades de tiempo roca, pero es distinto en realidad esto, ¿no es cierto?, de mencionar, por ejemplo, el complejo metamórfico de Diego Almagro, que está acá en el sur. Es uno de los complejos que aflora acá, perdón, en Diego Almagro está acá en esta zona, bien al sur, ¿ya? Donde no se menciona entonces cuál es la edad de la roca. Acá sí se pone. Entonces hay una mezcla acá entre unidades de tiempo roca propiamente tal y otras que son unidades más bien formacionales, nos dan nombres de esas unidades. Pero bueno, el mapa y el paper definitivamente es muy bueno por la escala, ¿no es cierto? Nos permite ver dónde están aflorando estas rocas preandinas del basamento plutónico e ígneo preandino, y en el paper se van a dar cuenta que para cada una de esas unidades describe además con mucho detalle la geología, el tipo de roca que hay, las edades que hay
y también cómo se ha interpretado la evolución geológica asociado a esas rocas. Por lo tanto, una referencia muy importante este paper y también entonces les sugiero que lo lean y que lo estudien, digamos, lo empiecen a incorporar ya en el estudio que van a hacer de aquí al día viernes. Y ahora ya acercándome hacia el final, lo que quiero hacer, ¿no es cierto?, es, bueno, ir tendiendo hacia la definición de los objetivos de este módulo, utilizando unos mapas que también me preparó el Álvaro. Vuelvo a agradecer al Álvaro por su buen trabajo, digamos. Siempre he querido, digamos, poder hacer mis presentaciones de este curso con nuestros propios mapas, pero no siempre nos funciona por la cuestión del tiempo que tengo disponible. Y ahora sí lo pudimos hacer. Entonces voy a mostrarles una serie de mapas que me van a permitir describir un poco cuál es el trabajo que quiero que hagan, que yo voy a hacer, digamos, y que ustedes también tienen que hacer, ¿ya? Durante el módulo. Y ese trabajo esencialmente tiene uno de los objetivos importantes, ¿no es cierto?, es poder ponerle colores a estas unidades que ahora están en negro, ¿no es cierto? Aquí está marcado en este mapa, además de los límites de los segmentos y de los terrenos, no puse la morfoestructura, está marcado dónde están los afloramientos de edad preandina, o sea, mayores a 200 millones de años del mapa 1 o 5 millones de Sudamérica, que es un poco la imagen que probablemente ustedes, espero que la gran mayoría la tenga en la mente, ¿no es cierto? Que es dónde están aflorando realmente las unidades preandinas. Algunas de estas son basamentos, otras son cobertura, ¿no es cierto? Pero esta es la distribución areal que tenemos, y que se enmarcan dentro de ciertas morfoestructuras. O sea, hay algunas morfoestructuras que no tienen prácticamente nada de esto, como el altiplano, por ejemplo, o el macizo macizo, perdón, del Deseado, acá en el sur, ¿no es cierto?, donde no vemos prácticamente nada de estas unidades, y otras que son eminentemente solo rocas preandinas, como la precordillera, perdón, la cordillera oriental, ¿no es cierto?, o la precordillera en Argentina, o la cordillera de la costa sur, que son casi solamente unidades preandinas, ¿no es cierto? Pero, claro, no sabemos qué son estas rocas ahora. Y lo que quiero que hagan, y que hagamos, digamos, como curso, es ir poniendo cada vez mayor detalle, gradualmente, digamos, mayor detalle en las presentaciones que ustedes hagan por segmento, en qué son estas rocas, ¿ya? Y, por ejemplo, acá lo primero que podemos hacer es dividirlas en rocas de basamento que están en rojo y cobertura que están en verde. Entonces, al tiro nos damos cuenta de algo que estuvimos discutiendo montones, ¿no es cierto? Acá no está el límite de la morfoestructura de la cordillera frontal, ¿no es cierto? Pero efectivamente, bueno, va por ahí, pues es justamente también el límite que sería entre Chilenia y Cuyania, ¿no es cierto? Por ahí va. Y claro, la cordillera frontal tiene principalmente rocas de cobertura. Y ustedes tenían toda la razón y estuvimos metidos en una discusión un poco pesada cuando lo discutimos. Las rocas de basamento, que son basamento plutónico, lo vamos a ver, están acá. Pero ¿dónde estuvo mi confusión? Que en realidad estas coberturas son rocas esencialmente volcánicas y son un volcanismo está muy asociado a lo intrusivo, y para mí siempre ha sido parte del mismo basamento. Es como basamento paleozoico superior, ¿no es cierto? Pero es verdad, es muy cierto que parte de ese basamento en realidad son rocas volcánicas que más bien actúan como cobertura. La otra cobertura importante es la precordillera argentina y, por cierto, lo que habíamos dicho, la cordillera oriental y también la subandina que están acá. El resto es más bien basamento. Pero ¿qué son? Además, ahora, esto ustedes ya lo habían visto, pero ahora nos va a interesar, ¿no es cierto?, ir a mucho más detalle y hacernos la pregunta de qué son esas rocas de basamento, qué son esas rocas de cobertura, cuál es la edad que tienen, cómo se formaron, etcétera. Queremos entrar al detalle realmente a partir del mapa geológico, o sea, a través del mapa geológico, entrar al detalle de la evolución preandina. Y lo primero que podemos hacer entonces es separar esto a su vez, ¿no es cierto?, en los distintos tipos de basamento y de cobertura, que es lo que nos permite el mapa de Sudamérica 1 a 5 millones, porque están separados los intrusivos, las rocas metamórficas, sedimentarias y volcánicas, ¿no es cierto? Y eso es lo que hizo Álvaro acá, y nos provee de un súper bonito mapa. Encuentro que el mapa quedó bonito también, pero está metido todo acá, todo lo que se formó previo a 200 millones de años, separado solamente por el tipo de roca. ¿Ya? Y vemos entonces que el basamento en realidad, por ejemplo, en las sierras pampeanas está súper mezclado las rocas metamórficas con las rocas intrusivas. En las pampeanas, que están acá, no sé, donde más se nota y se ve el basamento
ígneo metamórfico preandino, ¿no es cierto?, donde mejor aflora también muchas veces. Pero la otra zona donde aflora muy bien es acá en la cordillera de la costa sur, y ahí vemos que hay una separación, que en la parte, digamos, del segmento, lo que sería el segmento cordillera principal, esas rocas son eminentemente intrusivas, están instruyendo un basamento, pero ese basamento, esas rocas metamórficas, ¿no es cierto? Y las rocas metamórficas afloran mucho más y mejor hacia el sur, ¿no es cierto? De aquí hacia el sur es eminentemente pura roca metamórfica la que forma ese basamento. ¿M? Y por otro lado, dentro de la cobertura, las sedimentarias, claro, están, como decíamos acá, en cordillera, en precordillera, en cordillera oriental y subandina, y las volcánicas son esencialmente estas que están aflorando acá en asociación directa con el arco magmático, en los plutones, digamos, que afloran tanto en la cordillera frontal como en la precordillera de Domeyko. Y hay otro sector súper importante donde afloran también rocas tanto intrusivas como volcánicas y metamórficas, que es en el macizo norpatagónico, ¿ya? Como parte súper importante de lo que sería el terreno de Patagonia Norte. Y lo que quisiéramos nosotros entonces es que este mismo ejercicio que yo estoy haciendo acá a gran escala, ustedes lo puedan replicar en cada uno de los segmentos, ¿ya? Cada grupo va a trabajar en un segmento y dividiendo ahora no solamente en los tipos de rocas, sino también intentando sacar el mayor de los provechos de la división temporal que viene en el mapa 1 a 5 millones, particularmente, pero también utilizando el mapa chileno 1 a 1 millón, donde vamos a encontrar mucho más detalle en realidad de la edad que tienen las rocas en Chile, y vamos a poder entonces asociarla de mejor manera a los ciclos tectónicos preandinos que describí al principio de esta charla, ¿ya? En ese sentido, puedo enarbolar desde ya un objetivo, perdón, antes de los objetivos, la división por grupos. Bueno, lo que intentamos hacer es que a ningún grupo le tocara uno de los dos segmentos que ya vio en el módulo 1, ¿ya? Entonces esa fue la condición y con eso la distribución de los segmentos quedó así, ¿ya? Véanlo al tiro, lo pueden después obviamente repetir y mirar bien para ver cuál es el segmento que le tocó a cada grupo, ¿ya? Y desde ya entonces a partir de este momento me los imagino concentrándose, mirando su segmento, viendo qué es lo que hay. Hay algunos segmentos que tienen mucho más información que otros, es el caso principalmente del segmento cordillera frontal que le tocó al grupo 2, ¿no es cierto? Donde gran parte del segmento fue formado durante esta época, durante la fase preandina, ¿no es cierto? Y donde hay todo tipo de roca, digamos, hay sedimentarias, hay volcánicas, hay intrusivas, hay metamórficas, hay de todo, ¿ya? Distinto de lo que pasa en el segmento altiplano, donde hay una concentración de rocas sedimentarias en lo que sería cordillera oriental y subandinas, ¿no es cierto? Pero también hay rocas muy importantes, porque están todas las rocas asociadas a lo que sería el macizo de Arequipa y al terreno de Arequipa en realidad que está en esta zona. Pero claro, comparen eso con qué es lo que pasa con el segmento de los Andes australes, donde pareciera que lo único que hay de basamento metamórfico, o sea, de basamento es el metamorfismo que aflora en esta zona, pero bueno, van a ver ustedes, ¿no es cierto?, que hay más de eso, porque la verdad, lo que sería el macizo del Deseado también aparecen algunas cosas y hay toda una historia que relatar, ¿no? Si bien la distribución areal de las rocas puede ser mucho menor que la de otros segmentos, pero hay harto que poder describir, digamos, sobre esa evolución geológica. Entonces, desde ya, como les digo, concentrado en su segmento para estudiarlo bien y para poder aportar, porque recuerden que aquí la idea es que yo como profesor voy a hacer una descripción siempre general de la evolución geológica en las próximas dos presentaciones a escala de todo el margen, y ustedes van a tener que concentrarse en la evolución particular de cada segmento para podérsela explicar al resto del curso, que cada entonces alumno pueda ver todos los videos y entender ese detalle, y después poder volcar todo eso, ojalá de la mejor forma posible, en el certamen que van a tener. Entonces, el objetivo general del módulo, ahora no lo planteé pensando en lo que me propusieron ustedes también en la última sesión sincrónica. En vez de hablar de una pregunta guía, lo que vamos a hablar ahora es de un objetivo general del módulo. Y ese objetivo general va a ser caracterizar detalladamente la configuración y evolución geológica del segmento asignado. Ese es el objetivo, caracterizar. Caracterizar significa
poder identificar las características principales, ¿no es cierto?, en todo, y acá particularmente es tanto de la configuración de la geología, es decir, qué rocas son las que hay, y de la evolución geológica, que es un poco la historia que nos cuentan esas rocas, ¿m? Para la evolución del segmento. Eso es lo que tenéis que hacer. Objetivos específicos entonces asociados a esto, hay 5 objetivos específicos que permiten también dar un detalle de cómo vamos a lograr esto. El primero es cartografiar, hay que hacer mapas, ¿no?, de las unidades geológicas presentes en el segmento a partir de los mapas digitales disponibles. Perdón, se me pasó, me comí una O. Y los mapas digitales disponibles son el mapa 1 a 5 millones de Sudamérica y el mapa 1 millón de Chile. Nos van a ocupar los dos porque nos vamos a dar cuenta, digamos, que ese distinto nivel de detalle entre 5 millones y 1 millón se expresa también en mucho mayor detalle en el mapa chileno, y vamos a poder aprender mucho más del mapa chileno en el sentido. Al hacer esa cartografía, ¿ya?, esos mapas geológicos, a partir de lo que les va a entregar Álvaro, no se metan ustedes ahora al tiro a trabajar en los mapas. Álvaro está trabajando en dividir los mapas, en crear en definitiva un shapefile que sea lo más útil posible para que no tengan que ustedes hacer trabajo extra. No empiecen a trabajar con los mapas, no se los recomiendo, sino que durante esta semana más bien vean los 2 papers que ya les propuse. Pero una vez que hagan los mapas, de lo que se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, es que hay eventuales diferencias entre el 5 millones y el 1 a 1 millón. Y eso es importante que lo noten, que lo expresen, digamos, o que lo noten explícitamente en sus presentaciones, cuando no coinciden los 2 mapas. ¿Y por qué será que no coinciden? Y dejen un poco planteado ahí esas diferencias que hay entre los 2 mapas, porque es algo que a mí me interesa harto de ver. Se supone que el mapa 1 a 5 millones de Sudamérica en realidad está hecho a partir del mapa 1 millón de Chile, pero quiero ver en realidad si eso es, o sea, si hay una coincidencia 1 a 1 o hay diferencias entre ellos. Después, otro objetivo es identificar las unidades geológicas específicas, y para ello desde los papers disponibles. Lo que ustedes van a ver, ¿no es cierto?, lo que sale de estos mapas 1 a 5 millones y 1 a 1 millón, en realidad son códigos súper generales de las unidades, ¿no? Códigos del tipo CP1, que significa carbonífero pérmico volcánico, que podría ser, por ejemplo, estas unidades volcánicas que están acá. Pero no les va a decir mucho más de eso, y van a tener que ir a los papers que nosotros les vamos a dejar disponibles para saber cómo se llaman esas unidades, para saber que algunas de esas unidades volcánicas del carbonífero pérmico en esta zona, por ejemplo, se llama formación el pantano, u otras formaciones, ¿no es cierto?, que existen también en esta zona, o a sacar los tilos, etcétera. Digamos, hay una serie de formaciones y unidades que queremos que las expliciten, ¿ya? Sobre todo en el caso chileno, ¿ya? Ojalá también en el caso argentino, pero obviamente, por ejemplo, no se metan a ver todos los nombres de las infinitas formaciones que hay en la precordillera, digamos, las rocas sedimentarias que hay acá, que de verdad son muchas, ¿ya? Pero sí también, por ejemplo, los nombres de los grupos de los grandes complejos metamórficos, cada uno tiene un nombre particular, también los necesitamos que los digan explícitamente. ¿Por qué? Porque además esas unidades con sus nombres realmente son las que pueden ser relacionadas, ¿no es cierto?, con la evolución temporal. O sea, una unidad con nombre es una unidad que tiene un carácter realmente, y un carácter asociado a la formación, a la evolución, digamos, geológica por detrás, ¿no es cierto?, que le dio, que la formó, que creó esa unidad, ¿ya? Y ese es el objetivo siguiente, digamos, poder relacionar esta distribución espacial con la evolución temporal. Y esto se hace generalmente utilizando los cuadros tectonoestratigráficos, cuadros de tiempo versus localidad, donde en la mayoría de los papers, digamos, los ponen, ¿no es cierto?, y permiten relacionar las unidades geológicas con esa evolución temporal. Cuando tengan todo eso armado, van a poder entonces describir la evolución tectónica y geodinámica del segmento, integrando los resultados de los objetivos anteriores con la información de los papers. Los papers que les vamos a dar, varios de ellos, digamos, por lo menos un par por cada segmento, tienen bonitos gráficos acerca de la evolución temporal, de cómo se formaron estas rocas, qué tipo de procesos estaban pasando, si había o no zonas de subducción, o rift, o colisiones, etc. Entonces, esa información, digamos, se va a poder relacionar, esa evolución, con el mapa, que es lo que a mí me interesa, a través de esta evolución temporal que van a tener que también describir en sus presentaciones.
Así que bueno, eso es el trabajo que hay que realizar. Es un trabajo que pensamos nosotros es factible de poder hacer bien en las 2 semanas que van a tener disponibles, creando un mapa por segmento, o varios mapas en realidad, por segmento, ¿no es cierto?, con los distintos mapas digitales, analizando los papers e integrando toda esta información para poder contarnos la historia. Si finalmente lo que interesa aquí es entender bien cuál es la evolución tectónica que hay por detrás, cómo se formaron estas rocas, y cómo también llegaron a aflorar, digamos, y están acá expresadas hoy día en el margen andino. Si bien, por cierto, digamos, lo último que acabo de decir es justamente lo que vamos a tratar durante el módulo 3, que es el cómo este basamento y cobertura también, pero estas rocas, digamos, prejurásicas finalmente llegaron a aflorar en la estructura que ya reconocíamos en el módulo 1. Bueno, con eso los dejo. Me salió bastante largo el video. Espero que no los canse mucho y que lo puedan estudiar de buena manera. Chao.